Isaías capítulo 6. Creo que una de las cosas que nos hace falta, o bueno, son tantas cosas, y no porque a lo mejor le haga falta específicamente a usted, sino a cada uno de nosotros, es para podernos mirar a nosotros mismos, es mirar al Dios que nos ha salvado y la grandeza del Señor. Nos va a ayudar bastante a cada uno con respecto a nuestras vidas si podemos mirar la grandeza de Dios y el Dios que nos ha salvado. Capítulo 6, versículo 5, por favor. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio a tu pecado. Vamos a orar. Señor, te ruego que bendigas en esta mañana la enseñanza de tu palabra. Que podamos realizar cada uno de nosotros el Dios Todopoderoso que nos ha salvado, que nos ha dado vida eterna y que ha hecho todas las cosas posibles para nosotros, Señor. Y asimismo podernos mirar nosotros mismos la condición que nosotros somos, la condición en cual nos has encontrado y en la cual vivimos, Señor. Bendice en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. La experiencia de Isaías nos ayuda a entender cómo es que él pudo cambiar tan drásticamente y volverse una persona de compasión y ser un predicador capaz, en este caso un apóstol, un profeta capaz de hacer lo que sea por Dios, no importando qué pasara. Capaz de entregarse a Dios en una gran manera y puede ser un tremendo hombre que llevaba la palabra de Dios en profecía para con el pueblo de Israel. ¿Qué lo llevó a ser esta persona? ¿Cómo fue que pudo darse cuenta de la persona que era y cómo es que al darse cuenta de la persona que fue, al tener una visión de él mismo, pudo cambiar? Creo que a nosotros nos hace falta tener una visión de nosotros mismos delante del Dios que tenemos y así poder cambiar. Si nosotros no tenemos una visión de nosotros mismos ni de Dios Todopoderoso que nos ha salvado, no vamos a poder tener cambios en nuestras vidas. Va a ser bien difícil. Primeramente, él pudo darse cuenta la persona que era, la calidad de persona que era, en su forma que en verdad él era, lo que es un humano en sí. Él pudo darse cuenta de lo que un verdadero humano es y cómo en verdad un humano reacciona y cómo es su vida. El día que usted y yo nos demos cuenta cómo humanamente somos y qué es la reacción que tenemos y cuál es la calidad de vida que llevamos humanamente pensando, y saber cómo es Dios, el Dios grande y poderoso, ese día nuestra forma de ser cambiará. Nuestra compasión por los demás, nuestro deseo de enseñar la palabra, nuestro deseo de mirar en la palabra, ese día cambiará. Pero mientras no tengamos una visión correcta de nosotros mismos, no habrá cambios. La única manera es que tengamos una visión correcta de nosotros mismos. ¿Cómo se mira usted, hermano, hermana, joven? ¿Cómo te miras? No cómo te miras en el espejo, sino cómo te miras como persona. Cuando usted piensa en usted se mira como, no soy tan malo. Hay gente que se mira como, bueno, todos tenemos nuestros pecados. Ok. Hay gente que se mira así. No soy muy malo, mira, no hago nada. A lo mejor esa es la manera que muchos cristianos se miran a sí mismos. No soy tan malo. No tomo, no fumo. No, está bien. No hago las cosas no ando en la calle. A lo mejor esa es la visión que usted tiene de usted mismo, por lo cual no hay una transformación en nosotros, porque esa es la visión que muchos tenemos de nosotros mismos. Cuando Isaías se dio cuenta quién era él,
bien. No le quedó otra cosa más que hacer lo que Dios le pedía. No le quedó otra cosa más que cambiar. Cuando él se dio cuenta en verdad quién era. Yo sé, el mundo está enseñando que todos en alguna forma tenemos algo bueno. O todos esto, todos aquello. La Biblia enseña que no tenemos nada bueno. La palabra de Dios enseña que el único bueno es Dios. Él es el único bueno. Al Señor Jesús le preguntó, maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie sino solamente Dios. Dice, no hay gente buena. No existe eso en el hombre. Podrán hacer algunas cosas buenas, entre comillas, pero inmediatamente hacemos algo malo. Así que no somos constantes en las cosas buenas. Por lo cual es necesario hacerse un buen examen en nosotros mismos. Así que vamos a ver un poco. Una visión de nosotros mismos nos va a ayudar bastante. Un examen en nosotros mismos y piense en Dios. Solamente piense en Dios. Espero que en esta mañana usted pueda ponérsele eso. Piense en Dios. Y un examen de nosotros mismos. Y si es sincero, no le va a quedar otra cosa más que lo que el profeta hizo. Cuando escuchó la voz y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y no estoy hablando de que vaya a ser predicador, pero en lo que Dios quiere para la vida de cada quien. No va a quedar otra opción si usted se examina correctamente. ¿Quién es exactamente usted? Y usted piensa, ¿quién es Dios exactamente? Va a encontrar que no le queda otra más que arrepentimiento, perdón, buscar a Dios, buscar de las cosas de Dios. Frente a la visión de la grandeza de Dios, Isaías vio su propia condición. Cuando él, frente a esa visión, vamos ahí en el 6:5, por favor. Perdón. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, ay de mí, dice, porque soy muerto. Cuando él miró la grandeza, cuando miró de quién se trataba, de Jehová de los ejércitos, cuando frente a esa visión de la grandeza de Dios, Isaías vio su propia condición. Cuando uno se pone enfrente de Dios y mira la grandeza de Dios, uno entonces descubre su propia condición. Y uno sabe lo que en verdad es. Mire, vaya a Corintios 15, por favor. Vamos a ver algunas de las cosas que se escribieron aquí. 15, versículo 7. Mire lo que Pablo dice de sí mismo, de su persona. Cuando se piensa en el Dios Todopoderoso, no queda más que tirarte de rodillas y pedir perdón. Cuando piensas en Él y piensa en uno mismo, en el versículo 7, 15 a 7, por favor, dice, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice, a mí como un abortivo, dice. A mí se me apareció el último, ya como lo último, dice. No porque fuese el último, sino él mira de esa forma la gracia de Dios en su vida. La gracia de Dios en su vida la mira de esa manera. Dice, wow, Dios, al último. Cuando tú miras tu calidad o la personalidad que tú tienes o tenías antes de convertirte, no te queda otra que, híjole, Dios fue muy bueno conmigo. Te encontró tal vez en el vicio, tal vez en la calle, tal vez perdido, tal vez el matrimonio desbaratándose, tal vez en otros caminos. Y cuando Pablo piensa en eso, en la grandeza de Dios, dice, fui como un abortivo, al último de todos. No me queda otra, dice, al último. Cuando piensas en la grandeza de Dios, él empezó a darse cuenta quién era Pablo en verdad.
Cuando uno piensa en la grandeza de Dios, uno se da cuenta quién en verdad somos nosotros, qué clase de nosotros somos. Ahí mismo en Corintios 1, por favor. Capítulo 1. En 1 Corintios, disculpe. Capítulo 1, versículo 26. Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dice esto, que se escribe también para todos nosotros. Pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice, eso escogió Dios. Y cuando piensas lo que Dios escogió y que nosotros somos escogidos del Señor, y piensas en la grandeza de Dios, dices, despreciado por todas partes. En el mundo, ¿a quién le importabas? Yo sé que muchos piensan, es que tenía mis amigos, no les importabas mucho. Tú sabes bien. Al único que le importaste lo suficiente, que te amó lo suficiente, es Cristo Jesús, que fue capaz de ir a la cruz del Calvario por ti y por mí. De ahí en adelante, ¿a quién se atrevería a hacer algo así por ti y por mí? ¿Quién de tus conocidos que tienes se atrevería a hacer algo así? ¿Quién de ellos daría la vida por ti o por mí? Ninguno de ellos. Cuando miras la grandeza de Dios y lo que Dios hace por nosotros, hermano, todo cambia. Pablo lo entendió. Pablo entendía estas cosas. Él sabía quién era él sabía su condición, él sabía la personalidad que él tenía. Dice, yo era un perseguidor de la iglesia de Dios, pero por la gracia del Señor lo salvó y lo puso en el ministerio. Y cuando él se examina, dice, yo fui el último de todos, el abortivo, lo como que nadie quiere, pero Dios lo amó y Dios lo puso en el ministerio. Y en el mundo, hermano, es como lo despreciado del mundo, dice, pero Dios nos amó y nos salvó. Cuando tú miras la grandeza de Dios frente a la grandeza de Dios, Isaías vio su propia condición. Por eso es que mucho cristiano ha perdido el piso, porque no mira la grandeza de Dios y no mira su propia condición. Y está pisando en lugares donde no debe de pisar. Se está yendo demasiado arriba donde no puede estar. El lugar que muchos de nosotros queremos caminar no es el lugar que Dios quiere. Muchos de esos lugares son para la grandeza de Dios y no la nuestra. Y queremos nosotros que asemejarnos en muchas cosas a Dios. Decidimos por Él. Pensamos por Él. Y en vez de tomar en cuenta lo que Él es y lo grande que Dios es, tomamos en cuenta nuestra propia opinión y nuestras propias ideas. Y la grandeza de Dios la dejamos a un lado. Pablo lo entendía. Isaías lo entendía. Regresa a Isaías, por favor. Otra cosa que experimentó Isaías al mirar la grandeza de Dios fue dolor. Le dolió ser quien era. Le dolió ser como era. Dice en el versículo 5, ¡ay de mí! Esa es una expresión de dolor. ¡Ay de mí! Que soy muerto. ¡Ay de mí! Dice. Le dolió al mirar lo grande de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios, las tremendas cosas que es Dios, y mirarse su propia persona y pensar, miré a Dios Todopoderoso, ay de mí porque soy muerto. De seguro le dolió. ¿Por qué? Porque no podía estar cerca de Dios con su impureza y con su pecado. Y le dolió. A nosotros nos da igual, hermano. A nosotros nos da la misma. El cristiano común ha dejado de dolerle el pecado.
le ha dejado. Y hasta que no nos duele el pecado, y la única manera es que tú realices quién es el Dios que te salvó. Si tú eres salvo en esta mañana. Y hasta que no realice todas estas cosas, entonces nosotros podremos entender qué es lo doloroso del pecado. A Isaías le dolió. Dijo, Él es muy santo. Y si lo miré, me voy a morir. Y si estuve cerca de Él, no me va a ir bien por mi condición que tengo. Porque no ando bien. No estoy bien. Necesito ponerme bien. Él entendía estas cosas. Mire lo que Pablo pensaba de sí mismo ahí en Romanos 7:24, por favor. Miras la grandeza de Dios y la santidad de Dios y nosotros queremos vivir como sea y no nos duele. Y Dios es santo. Dios es perfecto. Pero piensa en su grandeza y que fue Él el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y lo piensa en su condición, a lo mejor de una manera le va a doler la condición de vida, dice en el 7:24 en Romanos, por favor. Dijo, miren lo que dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo, qué miserable soy, porque hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Dice, ¿quién me va a quitar? ¿Cómo me voy a librar de esta situación? Le dolía a Pablo hacer lo malo. Le dolía. A Pablo le dolía hacer las cosas malas. No es que no somos pecadores, hermano, pero es que no nos duele. Es que al cristiano no le duele. Y cuando Isaías miró la grandeza de Dios, le dolió ser pecador. Le dolió la condición que él tenía. A nosotros no nos duele. No es que no pecamos o que no somos pecadores todos, pero no nos duele. Al cristiano de ahora hasta se ríe de las cosas malas que hace. Hasta hace burla de ellas. No tiene dolor. No le duele las cosas malas que hace. Y Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me va a quitar? ¿O quién me quitará? ¿O quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice, ya sé lo que está en mí. En mí está el mal. Cuando Pablo piensa en Dios, y luego piensa en Él, dice, qué miserable soy. Qué miserable. ¿Cuántas veces se ha sentido miserable por el pecado? Por la frialdad, por la indiferencia. ¿Cuántas veces? Pablo se sentía miserable. Cuando él pensaba en la grandeza de Dios, dice, qué miserable soy. Mira nada más cómo soy. Mira que esto que está en mí está este pecado y no se me quita. Qué miserable soy. Cuando él pensaba en la grandeza de Dios, él nomás pensaba, qué miserable soy. ¿Cómo es posible que todavía no me puedo poner bien? ¿Cómo es posible que a pesar de conocer de Dios y saber de Dios, todavía encuentro que hago lo que no quiero y lo que quiero no hago? ¿Cómo es posible de tanto tiempo? Lo estoy asumiendo a nuestros tiempos que estamos viviendo, usted como cristiano y yo como cristiano. Después de tanto tiempo, ¿cómo es posible no poder cambiar? ¿No se siente miserable? Después de tanto tiempo, no poder cambiar. ¿No se siente así? Pasaron los años y los años y los años y los años y seguimos siendo los mismos. No cambiamos. Y no es que Dios no quiera que cambiemos, no es que no podamos cambiar. Es que no hemos realizado quién es Dios. No nos hemos puesto a pensar la grandeza de Dios. No hemos puesto a pensar lo bueno que es Dios y la calidad de personas que somos nosotros. Por eso no hemos cambiado. Porque al no pensar quién es Dios ni la grandeza de Dios, pues nos da igual. Si miramos un Dios permisible, un Dios como si nada, un Dios de nada,
Si miramos a Dios como una religión, nunca cambiaremos. Pero quítelo de la religión y póngalo al Dios Todopoderoso. El único Dios, el que tiene la facultad de la vida tuya y de los tuyos. Piénselo de esa manera. Piensa en el Dios que tiene la facultad de llamarnos a su presencia en cualquier momento. A su hijito, a su hijita, hermano, hermana. A los nietos. A nosotros mismos. No, y no sé que lo vaya a hacer, te estoy diciendo que tiene esa facultad, ese poder. Y que nadie le puede decir qué haces. No lo quiero asustar, más diciendo, piensa en un Dios, no con miedo, sino aparte nos ama, nos da. Ahora piensa en un Dios que le ama tanto que murió en la cruz por usted. Y no como algunos la pintan, una gotita de sangre aquí, una carita. No, todos sabemos que no fue así. Todos sabemos que el sufrimiento de la cruz fue terrible. Que los golpes lo deformaron el rostro. Que la espalda iba toda desbaratada. Y que al ponerlo en la cruz lo pusieron desnudo. Todos sabemos eso. Piensa en ese Dios que crió a los hombres y pasó ese tipo de maldad por usted y por mí. Cuando tú piensas de esa manera, todo va a ser diferente. No pienses en la cruz del Calvario como murió en la cruz. No, piensa cómo murió en la cruz del Calvario. Piensa cómo fue entregado a la cruz del Calvario. Y todas las cosas van a ser diferentes. Si nada más lo pensamos como, fue crucificado. Espérate, pero ¿cómo fue crucificado? ¿Pero cómo fue tratado? ¿Cómo le quitaron la vida? Imagínate de eso. No solamente que murió, pero la manera en cómo murió por ti y por mí. Y cuando mires ese sacrificio de Él y que en verdad lo realices en tu mente, entonces, hermano, cualquier sacrificio hecho por nosotros para con Dios no es nada. Pero ahorita cualquier sacrificio que se haga por Dios, la mayoría de cristianos se le hace bien pesado. Porque no ha realizado el sacrificio hecho por Dios en la cruz del Calvario por nosotros. No lo realiza. No lo piensa. Medítelo. Y vas a ver que cualquier sacrificio que podamos hacer por nuestro Dios no es nada. Nada. Es muy poco lo que podríamos pensar que podemos hacer por nuestro Dios. Experimentó dolor, le dolió. ¿Cómo es posible que sea como soy y Él murió en la cruz del Calvario por mí? Reconoció y confesó su situación, versículo 6:5 de nuevo allá en Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Que soy muerto porque siendo hombre de inmundo de labios, han visto mis ojos, dice. Reconoció y confesó su situación. 1 Timoteo 1:15, por favor. Él entendió. Dice, tengo labios inmundos. No están buenos. Se me salen malas palabras. Digo tonterías. Cuento chistes malos. Digo cosas de doble sentido. Hablo groserías. Dijo, tengo labios inmundos. Y no solamente eso, dice, ando entre gente con puros labios inmundos. Dice, ¿cómo? ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar de mí? 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo, yo soy el primero. Pablo reconoció su condición. Dijo, yo soy el primero de todos los pecadores de los que Dios ha salvado. Era inmundo. Ahora Pablo era limpio en la sangre de Cristo, igual que tú y yo. Pero hermano, si eres limpio, igual que tú y yo, que somos limpios en la sangre de Cristo, igual que Pablo, dice, pero mis labios,
Fue purificado, claro, el profeta, porque entendió lo que había pasado, entendió su condición. Soy pecador, no sé qué hacer, soy pecador, soy el primero, pero él entendía. Hermano, ¿tú te consideras una persona pecadora? Claro que sí, pastor. No. Pecadora que peca en contra de Dios. Piense bien. ¿Te consideras una persona que peca en contra de Dios? ¿Tú crees que decir malas palabras es pecado? ¿Tú crees que hablar de esas cosas es pecado? ¿Te consideras una persona pecadora en contra de Dios? El profeta, Pablo, dijeron que sí, que ellos se consideraban pecadores en contra de Dios. La pregunta es, ¿al cristianismo de nuestros tiempos se considerará pecador en contra de Dios o solamente se considera pecador? Escuche bien, la mayoría de cristianos solamente nos consideramos pecadores. Y por eso es que decimos, todos somos pecadores. Y dentro de ese montón nos metemos para sentirnos bien. Pero Pablo dijo, yo soy el primero. Yo soy el primero. Él no dijo, y pecadores, todos los apóstoles pecadores, yo junto con ellos. No dijo eso. Él dijo, yo soy el primero. Él singularizó en su persona solamente. Solamente en su persona. Hermano, cuando miramos la grandeza de Dios y nos damos cuenta de la santidad de Él, ya nomás te queda yo soy el pecador. Yo soy. Pablo no dijo, Pedro también hace pecados. No, cada quien tiene sus pecados, como algunos cristianos dicen. Es que todos tienen. Pablo no dijo eso. Él cuando miró la grandeza de Dios dijo, yo soy pecador. Yo soy el primero. Él se sentía como el único o el principal pecador de todos los hombres. Y hermano, y humanamente, si lo vamos a poner, humanamente hubiéramos dicho nosotros, no, es imposible. Pero él dentro en su condición se consideró el primero de todos los pecadores. El día que usted y yo miremos quién es Dios, vamos a considerarnos el primero de todos los pecadores. Y el día que te consideres el primero de todos los pecadores, ese día vamos a buscar de Dios más. Ese día va a haber arrepentimiento. Mientras nos sigamos considerando pecadores junto con todos, pues entre la bola nos vamos. Y nunca va a haber un cambio en arrepentimiento. Nunca. Es que ya nos acostumbramos a decir, es que todos somos pecadores. Es que todos somos pecadores. Es que todos somos pecadores. Pastor, y eso es cierto. Cuando tú miras de Dios, ya no te importan los demás. Ya nada más te importas tú solo. Cuando tú miras la grandeza, lo que Dios hizo por usted y por mí, ya no importa qué hacen los demás o no hacen los demás. Ya nada más quedamos nosotros solos. Pablo, un hombre entregado a Dios totalmente, de los apóstoles el más usado de todos, cuando miró o cuando entendía o comprendía lo que Dios es, él decía, yo soy el primero. Yo soy. Y humanamente podrías decir, no hombre, había unos peores que él. No, pero él se consideraba así. En la grandeza de Dios él pudo mirar su condición. Reconoció y confesó su situación. Él sabía. Ya no culpó a nadie más. Ya no culpó al sistema, ya no culpó a la gente, ya no culpó a los que lo perseguían, ya no culpó a los amigos con el que andaba o la gente alrededor donde trabajaba. Ya no culpó a nadie. Dijo, yo soy. Es que nosotros al decir todos somos pecadores empezamos a culpar a todo el mundo de la condición que estamos. Le echamos la culpa al que trabaja a un lado, al que trabaja allá, al montón que anda a un lado. Le echamos la culpa a todo y entre todos, pues el pecado de nosotros lo sentimos más chiquito. Echándole la culpa a todos, su pecado ya no es tan malo. Piense bien. Nos hemos acostumbrado a culpar a todas las personas
que ya nuestro pecado como, no es mucho, es pequeño, ya no es tan grande. Pero cuando dejemos de culpar a todos y miramos quién es Dios, tu pecado y el mío es muy, muy grande. Muy grande. Demasiado grande como para culpar a alguien más. Cuando miremos esa condición y estamos en esa condición, es diferente. Entonces, Isaías 6:6, por favor. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Dios lo purificó y lo limpió. Él sabía, no hay otra cosa más que Dios. Dios le limpió su condición. Dios le limpió la manera en que estaba. Él lo hizo limpio totalmente. Esto ha tocado tus labios, se ha quitado tu maldad. Juan 3:16, por favor. Lo conocemos bien el versículo, pero se lo quiero leer. Juan 3:16. Déjeme llegar. Me lo sé de memoria, pero lo quiero leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese nada más cómo te ama el Señor, hermano. Porque de tal manera amó Dios. Y se volvió ahí la hoja. El viento. Así. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para morir por usted y por mí, para limpiarnos. Así como ese tizón o ese carbón tocó los labios del profeta y le quitó la maldad. Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como tu Salvador, Dios nos quitó la maldad. Somos delante de Dios limpios. Y esa es la bendición que Dios tiene. Y en esa condición nosotros debemos de pensar, el Señor limpió al profeta, Cristo nos limpió a nosotros. Él miró la grandeza, miró su condición. Él le dijo, mira, yo sé que soy pecador, yo sé mi condición, sé lo que está pasando, necesito bendición, necesito ser limpio. No dice exactamente allí, pero se sabía que él tenía esa condición. Dijo, y Dios lo limpió. El día, hermano, que usted y yo aceptemos nuestra condición y le pidamos a Dios que nos limpie, Él nos limpia. En general, yo sé, por eternidad somos limpios porque nos ha limpiado para salvación. Pero hablando de día a día, ya es algo diferente. Ocupamos todos los días buscar en el Señor. Primera de Juan 2, por favor. Buscar en el Señor porque Él nos quiere ayudar. La condición es difícil, pero Dios nos quiere ayudar. 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Dice, Él es la propiciación para todos nosotros. Él es exactamente lo que se ocupó para limpiar tus pecados y los míos. Así es que el profeta sabía su condición, entendió su condición, aceptó su condición, habló de su condición y Dios lo limpió. Dice Dios, si tú las confiesas, yo te limpio. Si tú confiesas, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Acepta la condición, no culpes a nadie más, no culpes a otra persona, acepta tu condición, mira tu propia condición en tu vida y podrás experimentar la salvación de Dios si no eres salvo y si no, el consuelo que Dios da a una persona que se pone bien con Él. Pero para eso necesitas aceptar tu condición y que duela. Hasta que no duela la condición, no podremos buscar nunca a Dios. En el pecado que estemos, hasta que no duela.
Hasta que no experimentes bien tu condición de vida delante del Dios Todopoderoso, nunca va a haber un arrepentimiento verdadero. De reconocerlo, aceptarle. Y va a haber un cambio de sensibilidad en el corazón de él. Dios le cambió su corazón a Isaías, hermano. Ese corazón que hoy tienes, que a lo mejor no le importa nada, Dios lo puede cambiar. Ezequiel 11, por favor. Él entendía. A lo mejor me estás escuchando y estás pensando, cada quien tiene sus pecados. Pero Dios quiere cambiar cambiar nuestros corazones. 11:19, disculpen, en Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dios quiere cambiar el corazón de nosotros. Y les daré un corazón de carne. Pastor, el mío es de carne. Aquí el concepto es sensible. Sensible para Dios. Porque el corazón de muchos cristianos se ha vuelto de piedra. Duro. No escuchan. Y si escuchan por los oídos carnales de carne, no pueden escuchar en su corazón. Pero es porque no han visto su condición o no hemos visto nuestra condición delante de Dios. No hemos examinado al Dios Todopoderoso y no nos hemos visto exactamente cómo somos. Dice Dios, tú lo haces y yo te voy a dar un corazón sensible. Un corazón que sea diferente. Voy a quitar tu corazón de piedra que tienes y voy a ser sensible. Te lo voy a dar diferente. ¿Te imaginas que Dios cambie? Y Él lo quiere hacer. El corazón de tus hijos a uno sensible. Sería tremendo. Sería tremendo. O que lo cambie el del esposo a uno sensible. ¿Te imaginas la diferencia? O la de la esposa. A uno sensible. No a lo sensible humano, no. Sensible primeramente para las cosas de Dios. ¿Te imaginas la transformación? Pero si no te examinas o no nos examinamos delante de Dios y nos miramos a nosotros mismos y miramos nuestra condición, no va a haber ese corazón. Y si ese corazón existiera de carne, sensible, hermanos, todo sería diferente. ¿Te imaginas el hogar, el trabajo, la casa, cómo sería? Dice Dios, yo te quiero dar un corazón así. Pero tienes que aceptar tu condición delante de mí. Y todos, entonces cambiaré ese corazón. Yo les daré, dice, un corazón de carne, un corazón sensible. Y eso es lo que el cristianismo de nuestros tiempos ocupa. Sacarse ese corazón de piedra que se le ha hecho por cuestiones de la vida, por la rigidez de la vida, por los problemas, por las dificultades, por tantas cosas, que se ha vuelto un corazón de piedra en muchos cristianos. En algunos ni les interesa, ni les importa, simplemente se les ha vuelto un corazón de piedra. Dice Dios, yo te quiero dar uno mejor. Pero necesitas entender y confesar de la condición que tienes. Y al mirarme a mí, entender tu condición. Y yo te puedo cambiar. Y Dios puede cambiar. Pero mientras usted no mire su condición delante de Dios, ¿para qué quiere cambiar? Hasta que no mires tu condición. Es que tú has mirado tu condición delante de otra persona. Y delante de las personas puede ser que seas mejor. Siempre va a haber una persona más mala que usted. Siempre, siempre, siempre. Eso va a ser bien sencillo pasar la vida así. Porque siempre existirá una persona más mala que nosotros. Quiere decir que si tú te examinas o te observas delante de las personas o con las personas, nunca vas a entender tu condición personal. Hazlo con Dios y vas a encontrar que no tienes excusa, que necesitas un cambio, un corazón diferente. Vamos a orar.